Estamos aquí en el Auditorio Municipal, en un lugar emblemático de la cultura de nuestra región, de Esquel particularmente. Esto es Al Escenario, en su segunda edición, y es un gusto compartir estos momentos con un referente de la música, de la escritura y del compromiso con la región. Gracias, Chele, por estar aquí con nosotros. No, para mí es un gusto acompañarlos en esto que veremos qué podemos hacer, qué Eh, podemos cua- decir. Cuando pensaba, Chele, en la charla, inmediatamente se me vino a la memoria, más allá de la distancia corta que hay entre Trevelin y Esquel, recordar esos años, ¿no? Esos años del Trevelin a principios y el paso a Esquel, que me imagino que en aquellos tiempos la distancia, a pesar de ser corta en lo que tiene que ver con los kilómetros, calculo que debe haber habido alguna diferencia ahí en esos tiempos, ¿no? Y en realidad uno cuando piensa en el lugar donde nació, lo piensa con un cariño, y cuando pasa el tiempo, uno vuelve y encuentra que todo eso que vivió en la niñez, en la infancia, no existe. De hecho, actualmente los lugares que yo recorría, la calle donde yo nací, hoy está pavimentada. No existe más aquel Trevelin que tenía el atractivo tan especial para nosotros, que eran los canales de riego que habían construido los inmigrantes galeses, los criollos incluso. Cada uno llevaba el agua desde los canales a su huerta, a su quinta grande, a sus chacras, pequeñas chacras de 1 a 2 hectáreas. Y bueno, yo nací en una de esas chacras pequeñas, que eran terrenos fiscales que daban al frente uno de los canales. Incluso se pescaba ahí. Había ruedas de esas que volcaban el agua a las huertas y a las quintas. Y por atrás estaba el río Percy. Todo eso hoy está tapado por la costanera. O sea, todos esos terrenos son ocupados hoy por casas, por pobladores. Bueno, con el peligro que conlleva según los antiguos pobladores, entre ellos contaba mi padre, mi madre, que en algún momento se iba a producir lo que tiene que producirse, que el río retome su cauce y pueda causar un daño que nosotros nunca imaginamos que pueda llegar a producirse. Pero de hecho en el mundo han sucedido cosas así, y en el año 77 hubo un remesón importante de esos que obligó a hacer la parte de la costanera que da hacia el oeste, que es de tierra, en épocas de la construcción de la presa Futalefú. Fue una gran inundación que ellos le llamaron centenaria, porque había habido una justamente en el año 98, enfrente, en ese lugar donde estaba la familia, la familia Thomas y los familiares el nombre del río Percy. Percy Wharton Percy, no me acuerdo si es el apellido o el nombre, pero Percy lleva el nombre por ese personaje que pobló ahí en esa. Y bueno, Trevelin, al ser un pueblito chiquito donde yo nací en el año 49, recuperé de esa memoria por voz de mis hermanas mayores, personas de más de 80 años, que fueron testigos de mi nacimiento. Y me contaban cómo estaba el día, cómo estaba el arroyo, qué estaban haciendo. Y bueno, eso duró 3 años. Y después empezamos la migración hacia otra localidad más pequeña todavía, que era la aldea escolar. Eso fue en el año, calculo, en el año 52, 53. Bueno, y ahí empezó de nuevo el periplo hacia Trevelin. Donde, bueno, Celedonio Díaz, como nombre, uno lo piensa, lo imagina también como en el tiempo, ¿no? Pero el Chele Sí. para todas y todos. ¿Quién fue el autor de ese seudónimo, ese nombre? Porque ya es un nombre Claro. por el cual conocemos todos y todas. Sí, de hecho yo lo tuve que utilizar para mis publicaciones, para mi vida diaria, porque nació en la casa. O sea, son nombres griegos, para empezar. Mi nombre es un nombre griego, como la mayoría de mis hermanos. Casi todos tenemos nombres que provienen seguramente del almanaque o del conocimiento que habrá tenido mi mamá o mi padre, de los nombres
que se imponían antes por mandato, por alguna cosa se imponían esos nombres, no eran una elección así nomás. Yo me acuerdo, porque tengo hermanas menores, de cómo se elegían los nombres. La decisión estaba tomada en la habitación donde nacía la criatura, todos fuimos nacidos en nuestro hogar, el partero en general fue mi papá, y entonces ya salían ellos decididos y al poco tiempo se sabía que había sido registrado con tal o cual nombre, pero todos de origen griego. Mi hermano mayor Polidoro, mi hermana que seguía Helen, Gregorio, Secundino, como se llamaba mi papá y mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Galo Secundino, tenía 2 nombres. Ninguno llevó el nombre de mi bisabuelo, Pascual, por ejemplo. Y ninguno llevó el nombre de tías o de tíos. Siempre eran nombres que se ve que estaban en la cabeza, porque además el sistema de anotación era muy anárquico, por decirlo de algún modo, porque en general había una discusión de si yo había nacido antes que mi hermano mayor, porque todas esas cosas sucedían, porque la itinerancia de mi papá, que era un arriero, un trabajador de campo, esquilador, a veces salía con el mandato después del nacimiento de registrarlo y se iba a su trabajo, y entonces en vez de registrarlo en Trevelin o en la aldea escolar o en Corcovado, resultaban anotados en Gobernador Costa o en Teca, que era donde en algún momento tenía que detenerse en su trabajo, o tenía algún conocido en el juzgado de paz y lo anotaban ahí, con ese sistema, digamos. O sea, la mayoría de mis hermanos mayores nacieron en Corcovado, somos 13 en total. El resto, de 7 u 8, empezamos a nacer en Trevelin todos, excepto una que nació en la aldea de los Cipreses. Y todos fueron anotados en Trevelin y algunos en Teca. Y bueno, era la forma, pero vos me preguntabas por el apócope de mi nombre. Exactamente. Era común porque mi cupalme, mis raíces, digamos, ancestrales están en Chile. Entonces, mi abuelo, mi bisabuelo, de parte de padre, migrantes aborígenes chilenos, como los denominaban, en 1893-92 hacia la cordillera, hasta al este, digamos, buscando, después de la famosa pacificación de la Araucanía, que fue muy dura, más, casi tan dura como la conquista del desierto acá, buscando campos. Y bueno, por el lado de mi madre también, de Loncoche, que es una comunidad mapuche al norte de Valdivia, registrados en Valdivia, porque Loncoche era una comunidad de mapuches y no había juzgado de paz. Entonces, registrados en Valdivia. Y también emprendieron el camino, y en Chile se da mucho eso de apocopar los nombres. Entonces, Celedonio pasó a ser Chele inmediatamente, que también se utiliza para Celestino, el Chele, y pasé a ser Chele para todos. Secundino pasó a ser Nino, Gregorio pasó a ser Goyo. Bueno, las mujeres que tenían nombres con menos sílabas quedaban ahí, con algún sobrenombre que tiene que ver siempre con la forma de ser, el comportamiento, que es muy también común en las culturas antiguas del pueblo mapuche. Siempre se denominaba con algún pájaro, con algún animalito, con algo de la fauna. Y bueno, Chele pasó a ser mi nombre para siempre. Yo no supe que me llamaba Celedonio hasta que vine a Esquel, a la escuela primaria. Ahí recién. O sea, yo sabía que me llamaba Celedonio, pero nadie me nombraba Celedonio. Y recién, cuando me empezaron a nombrar Celedonio en la escuela, yo no respondía porque no era mi nombre. Mi nombre era Chele, o el Chele. Y bueno, y así quedé, y así pasó el tiempo, y ya pasaron 72 años y sigo siendo el Chele. El Chele. Chele, ¿recordás si parte de las vivencias, tanto en el escolar, en Trevelin, las vivencias de tus padres que andaban por diferentes lugares de la región, esas vivencias él las volcaba dentro del ámbito familiar, esas vivencias por ahí del campo, de los pobladores, pobladoras del lugar, que hayan sido en ese momento como materia prima, como insumo para lo que fue después el Chele artísticamente? Yo creo que tiene que ver con los recuerdos
el inventario que hace uno de su vida. Y mi padre era un hombre súper silencioso, analfabeto, un hombre muy bueno. Era un hombre muy valiente, pero no era temerario. De hecho, toda su vida la transitó a caballo, no hubo en él un colectivo, un camión, toda su vida fue de a caballo. Mi madre era la enjundiosa, la mujer que procuraba que todos saliéramos de ese lugar de pobreza que había, porque ella, claro, había vivido en su país natal, me imagino por su mamá, su abuela, cosas muy, muy duras y muy injustas. Y bueno, yo algunas de esas cosas fui testigo en los cipreses del comportamiento de la gendarmería, que era la que reemplazó a la policía fronteriza. El comportamiento siguió siendo igual, lo único que cambió fue el nombre, porque la policía llegó, la gendarmería llegó en el 40 y tanto, 41, 42 a Esquel, y era por la cuestión de las fronteras, y a reemplazar el bandidaje en que se había transformado la policía fronteriza. Y bueno, no cumplieron el cometido, de hecho fueron iguales o peores. Y entonces el enfrentamiento con esas fuerzas que tenían que ser, eran como inspecciones que se hacían a los pobladores de origen chileno sobre todo. Mi mamá era nacida en Chile, mi papá era nacido en Argentina, en Ñorquinco, pero por eso de la itinerancia de la gente que cuidaba su ganado, arreándolo, cuidándolo al no tener campo propio. Entonces, esos recuerdos del silencio de mi papá, de no comentar nada, pero saber nosotros que se iba en determinada época e iba a volver en otra, con recursos para todos, para proveernos, por ejemplo, de zapatos, de ropa, y después desaparecer y seguir trabajando en un campito aquí o en una changa allá. Y de vez en cuando se producían los traslados, que yo recuerdo 11, tener que llevar la madera en el carro, o desarmar la casa, hacerla de nuevo en el lugar donde ocasionalmente algún vecino decía, bueno, ocupen este terreno, quédese por un tiempo acá, hasta que eso se terminó por una decisión materna, fue en el año 57, que cuando nos trasladamos al barrio Ceferino desde Trevelin, y mi mamá plantó bandera ahí. Dice, bueno, de acá no nos movemos, tenemos una casa, en una casita de adobes, hay un terreno, se puede hacer huerta, está difícil lo del agua, pero de acá ya está, se terminó el de andar como paisano de un lado para otro tirando con el toldo. Y bueno, y ahí empezó a cambiar nuestra vida también. Celedonio El Chele Díaz con nosotros aquí Al Escenario, en segunda edición. Te invito a pasar al lugar que es también un ámbito natural para vos, donde desplegaste en diferentes lugares, no solamente en auditorios, en salones, sino algo que me interesa y siempre destaco de la historia, que es el andar con la paisanada en sus lugares. Te invito al escenario. ¿Cómo no? Con todo gusto. No es exprofeso. Yo creo que el detalle ese del que te has dado cuenta ni siquiera fue pensado por mí. Yo empecé a componer siendo un muchachito y bueno, la composición nació caminando. Yo le digo caminando porque justamente en el silencio ese de lo que es actualmente la avenida Holditch, que era nada más que una calle muy angosta de tierra y chacras por los dos lados, que llevaba hasta lo que es actualmente el barrio Badén. Bueno, ahí pasaba el arroyo era el lugar donde la gente iba a lavar, era el único lugar donde la gente iba con sus autos, sus vehículos a lavarlos, los ponía sobre el arroyo, que era bajito, con un piso de hormigón, y ahí los lavaba. Pero todo ese trayecto que iba de la avenida Alvear hasta el final, hasta llegar al cerro, era de un silencio impresionante. Podría uno encontrar en el camino casualmente a alguien que iba o venía con un carro a dejar o a traer la basura que tiraban los vecinos, porque ahí en ese lugar se formó una especie de clasificadores de basura que no fue impulsado por nadie, fue impulsada por la propia gente
que veía que lo que se tiraba en ese basural era útil para muchas cosas, como construir casas, y de hecho nació el barrio Badén ahí. Y había un respeto por la clasificación en la que nadie tenía que poner cuidado. El que juntaba chapas las dejaba de un lado, el que juntaba ladrillos usados del otro, el que juntaba las botellas apiladas estaban ahí siempre, nadie iba a robarles o a tocarles el fruto de su trabajo. Y en ese deambular, no voy a decir casi diario, pero 2 o 3 veces por semana, de ir con la gomera a ver si encontrábamos algún pajarito, de tratar de meternos en las chacras. Había unos canales que pasaban enfrente de las chacras donde había incluso botes, se podía ahí de contrabando pegar unos remazos. Bueno, había mucho silencio, mucho silencio humano, pero mucha algarabía de los pájaros. Y de vez en cuando veíamos, cuando llegábamos al arroyo, veíamos enfrente a la gente trabajando, en silencio también, porque eran como cosas que estaban más, no nos podíamos acercar, o no queríamos, o temíamos acercarnos, y veíamos a la gente trabajar. Y eso que vos vinculás tal vez con lo que yo te conté de los silencios de mi padre, eran propios de lo que él había vivido en el campo, una vida muy solitaria, donde, por ejemplo, para ir a una jornada de esquila tenía que ensillar su caballo y atravesar por 2 días una pampa, cruzar arroyos, ríos, acampar muchas veces. Entonces, eso me imagino por las historias que yo encontré después de él, de otros parientes que han estado en las cercanías de su vivencia laboral, que siempre estaba en silencio, no cabizbajo, sino el meditativo, porque tenía esa condición de ser músico. No había forma de que sus manos respondieran a lo que él quería con la guitarra, pero era un tocador de guitarra para nosotros que tocaba cosas muy sensibles, y nosotros estábamos en silencio y aprendimos eso, a escucharlo en silencio y a que él no dijera nada ni cómo se llamaba la pieza y ni decirnos qué tipo de afinación usaba para que la guitarra sonara de esa manera. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con la vida, la relación que uno ha tenido con las personas, con la comunidad, con la sociedad en general. Y los personajes de mis canciones son personas que yo conocí, no son personajes, son personas a las que yo traté por mucho tiempo y aprendí de ellos, y lo que traté en mis canciones fue de sintetizar, una cosa bastante complicada, porque en general, aún ahora, los productores de música dicen, necesitaría una canción de 3 minutos. ¿Tenés alguna? No. ¿No harías una? No. No puedo hacer una canción para vos de 3 minutos, porque yo las canciones no las hago por encargo. Incluso me ha pasado años atrás, cuando yo todavía estaba activo en el trabajo de la construcción, en la albañilería, de juntarme en algún boliche a tomar un trago después de trabajar, de jugar un truco. Si apareciera alguno que me pidiera Don Chele, yo fui Don Chele casi a los 23 años, empecé a ser Don Chele para mis compañeros de trabajo. Usted no me haría una canción, y me explicaban sus vidas o la de los personajes que ellos querían que yo les dedicara una canción. Y siempre tenía que decirle que no. Es que yo no hago canciones así, compañero, amigo, no sé cómo decirte que yo no ando buscando para hacer canciones, me salen, y cuando me salen se verá si sirven o no sirven. Y bueno, nombrar a los personajes también ha traído esos inconvenientes, personajes hermosos realmente, que muchos han conocido las canciones en vida, personajes que se fueron, y otros que no saben que yo les he dedicado canciones. Doña Ramona, caminando al tranco largo, con los tachos baja al pueblo, todavía anda porfiando.
se la ve desde temprano, llenando de agua la tina, renegando con los coltros que no barren la cocina. Y le da duro a la tabla, refregando ropa ajena, siempre ha vivido lavando, mientras más lava más pena. No es broma, doña Ramona, todo el día trajinando, venga tómese unos mates, que es tiempo de ir descansando. Hay que verla la Ramona, todo el día protestando, que la ropa no se seca, pero igual sigue lavando. Al descanso dominguero llega amasando con ganas, hay que hornear el pan casero para toda la semana. Algunas veces se queja por ser pobre todo el día, el trabajo la consume, con el trabajo se olvida. No es broma, doña Ramona, todo el día trajinando, venga tómese unos mates, que es tiempo de ir descansando. Bueno, cuando yo dejé de cantar en coros y en conjuntos, me decidí a ser solista, eso fue en el año 85. Pero ser solista no significaba que ibas a salir al mundo a cantar tus canciones, sino cantarlas acá en Esquel para que se conocieran mis canciones, recién en el 85. Y bueno, y lo primero que se me ocurrió juntarme con gente que estaba en la música folclórica. Adoptamos un nombre, lo elegimos, AFE, Asociación Folclórica Esquel. Eso nació en el 86 e inmediatamente yo me puse a trabajar en eso. Y lo primero que organicé fue un encuentro de poetas populares. Eso no estaba en la mira de los folcloristas. O sea, el folclorista en general no considera poeta al letrista de las canciones. Considera poeta al que publica un libro de poemas, que es otra cosa. Pero el letrista, si tiene contenido poético, para mí es un poeta, sobre todo si es popular. Entonces llamé a gente como Rosita Milué, a su papá, don Juan Antonio Milué, que era un hombre de 80 y tantos años en ese momento, a don Juan Carlos Coralini, que sí era conocido en Esquel como poeta, porque venía de hecho de haber intervenido en acciones con la cultura cuando todavía no existía la dirección de cultura. Llamé a Julio Leite, que era poeta de Tierra del Fuego, Debrik Ankudovich, poeta de Puerto Madryn o de Trelew, María Lenloy, Jorge Utrera, ahora me acordé de otro, que hacía canciones. O sea, las personas que componían canciones, letras, y se compartió eso. Fue una jornada hermosa que duró 3 o 4 días, se intercambiaron y a partir de ahí nació la idea de hacer cuadernillos, a mano, fotocopiados, y se distribuyeron. Y ahí nació también la idea de hacer, bueno, ya hicimos este primer movimiento, ahora tenemos que convocar para satisfacer a la otra parte que está mirando, de los folcloristas, algo que tenga que ver con la música popular. Y convocamos a unas jornadas que se llamaron Noches de Canto. Se hacían una vez por mes, durante todo el año 86-87. El estadio llegó a estar repleto todas las veces
Incluso la municipalidad puso colectivo para transportar a la gente de los barrios, porque era mucho, y venía gente de Comodoro Rivadavia, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, de Río Negro, de La Pampa y de Neuquén. Ahora, si vos me preguntás, ¿cómo hicimos para que esa gente tuviera de comer, tuviera los pasajes? Lo hicimos. Lo hicimos y la gente participaba en una entrada muy económica, y el que no tenía la entrada igual entraba, por eso era que estaba tan lleno. Y entonces pudo la gente por primera vez en Esquel empezar a comenzar a hablar de lo que eran los famosos trovadores patagónicos. Y después nació el movimiento Trovadores, no podía ser de otra manera, que eso ya yo participé como, no como organizador, sino como activo músico. Se hicieron muchas jornadas en Trelew, Puerto Madryn, en Comodoro, en Esquel, en el Maitén, en el Bolsón, en el Puyén. Fue una cosa que anduvo bien, y las cosas son cíclicas, entonces van muriendo o viviendo de acuerdo a los intereses de los que participan y de los organizadores, ¿no? Entonces, si uno dice, este se comportó mal o no me gusta lo que hace este, la ideología de este, y ahí se dispersan los movimientos y desaparecen. Y cuando empieza a intervenir el gobierno, desaparecen del todo, porque el gobierno elige a quién darle determinado subsidio, determinado encargo o determinado cargo para que lo organice. Entonces desapareció. Pero bueno, fue una de las puestas en escena para Esquel más memorables. Después del Festival Futaleufú, que había llenado durante una semana, no hubo acontecimientos como los de Noche de Canto, donde se llenaba todas las noches. Entonces, jóvenes que ahora eran niños, adolescentes que ahora tienen 50 años, conocieron al Gato Cés cuando era joven, que había sido un preso político, conocieron a, ¿cómo se llama?, por nombrarte a todos los patagónicos que andan, bueno, Valeriano Avilés, que había dejado de cantar prácticamente, volvió a estar, y empezaron a aparecer jóvenes como Utrera, chicos de barrio que cantaban, Eduardo Payacán, empezaron a aparecer en ese momento. Y bueno, fueron personas que de algún modo fueron importantes también para la música, fueron compositores, se nutrieron de toda esa gente que traíamos y que convocábamos, se hicieron amigos y pudieron viajar, además conocer otros lugares, porque si no uno queda como el chico de barrio que quiere cantar una canción y que canta cuando la peña de tal barrio organiza y lo convoca. Con esa posibilidad pudo salir de Esquel a otros lugares y bueno, mejorar también su condición de artista. Bueno, en síntesis eso fue... yo participé en conjuntos familiares un montón primero. Nuestro aprendizaje fue con mi hermano, con mis dos hermanos y con un amigo en común que teníamos que era Juan Agilev. Y después con personas mayores que eventualmente a mí me llevaban, es decir, porque yo tocaba bien la guitarra, para que los acompañe. Y yo iba aprendiendo de ellos, como se dice en el tango, los yeites, iba aprendiendo cómo se toca la música, las canciones, pero no me atraía mucho, me gustaba tocar la guitarra, pero no me atraía el repertorio, el lenguaje, por más que el lenguaje de las canciones del norte, a mí me llamaban la atención cuando tenían vocablos que eran de pueblos originarios. Entonces me ponía a buscar qué quiere decir tal cosa, yala, buscaba los nombres y me encontraba. Es decir, me llevó a leer muchos mapas y a leer diccionarios, libros, buscar para ver de dónde venían. Me parecía muy atractivo la incorporación de vocablos que tienen que ver con los pueblos originarios del noroeste y del norte, y del guaraní, ni hablar. Y después de dejar eso, de intentar ser un chico que cantaba canciones locas, porque yo cuando empecé a cantar de muchachito, a los 15 años, cantaba cosas que no cantaba nadie y que todavía no se le ha escuchado nunca a nadie, porque yo escuchaba otras cosas. A la gente no le gustaba, excepto Arriba en la Cordillera, eso le gustaba a todo el mundo. Pero tenía que cantar eso para que me aplaudan, o sea, cantaba 3 canciones me daban, y siempre tenía que elegir cantar Arriba en la Cordillera al final para que aplaudieran algo, porque miraban. Nunca le gustó al público el repertorio que yo elegía. Y con el grupo vocal 4 incorporamos, entonces ellos me llamaron en el año 72. En realidad ellos se formaron como un grupo del trabajo, eran trabajadores del banco todos y se juntaron para cantar.
en bromas, en asado. Me llamaron a mí, pero yo les dije, pero en broma yo no canto. Bueno, ahí empezó mi fama de que yo era un tipo muy, bueno, sí, que no le gustaba, que era muy serio, que no le gustaban las bromas, en ese sentido, ¿no? Y la seriedad para el ensayo, porque yo trabajo, ustedes trabajan 4 horas, pero yo trabajo todo el día. Entonces el ensayo era muy... Y me pasé a ser arreglador de ellos, con 22 años, no tenía ni idea de lo que era ser arreglador, pero sabía lo que era la armonía. Entonces ahí empezamos a trabajar, tuvimos suerte, estuvimos bastante tiempo, viajamos mucho, ganamos muchos concursos, podríamos haber sido profesionales si nos hubiéramos dedicado. Y bueno, y a partir de ahí a mí la música me empezó a apasionar en el sentido de que yo puedo hacer esto, puedo arreglar esto, e incorporar un nuevo repertorio y enseñárselo a mis compañeros, como pasó en la última etapa que nos juntamos, que ya ninguno de nosotros tenía la voz de cuando tenía 23 años, pero incorporar un repertorio, mejorarlo, hicimos un disco como para recuerdo, y bueno, siempre que pude intervine, o si me llamaron, pero nunca me propuse también fundar, pero me costó encontrar músicos. Para mí el mejor proyecto musical que encaré fue con el grupo Musiquel, que éramos 4 guitarras, o sea, 3 guitarras y un guitarrón, Miguel Trafipán, Aldo Marihuán, José Guarda y yo. Con ese grupo también hicimos cosas muy buenas, viajamos bastante y fuimos muy bien recibidos por el público, sobre todo, que eso es lo que a uno le cuesta siempre, porque el amigo que lo escucha dice que lindo, pero después hay que proponérselo al público. Y bueno, el público nos respondió bien y nosotros respondimos bien. Y bueno, eso terminó siendo un trío que dejamos de tocar el año pasado por la cuestión de la pandemia. Pero de los proyectos más lindos fue ese, el de Musiquel. Ramite maiten, pareces durar, igual que la espera y el cerro de los Nahuelpan. Ramite maiten, déjame contar. Yo soy de la raza que pobló el lugar y hoy anda a la espera de lo que fue nuestro solar. Ramite maiten, déjame contar. Yo tuve en un tiempo caballo para andar, cruzaba los campos que vino a alambrar el Huinca sin ser del lugar. Ramite maiten, yo tuve a tu sombra cobijo pa'l sol y
olivo del sur, te ofrendo la espera a cambio de mi libertad. Rabite Maiten, traenos la dicha pa' vivir en paz. Mira, en general yo tengo gran admiración por el académico. Admiro su forma de escribir, admiro su capacidad de dar datos y de ponernos al final del libro una gran bibliografía, y uno piensa, todo esto leyó este hombre para escribir este volumen, pero en general también no opino como ellos. Me parece que cuando tenemos que contar lo que se sale de la historia oficial o que la historia oficial niega, uno tiene que dar testimonio, fe a rajatabla de que lo que ocurrió, si bien no es una fuente para el académico, es mi vecino. Yo le tengo que creer a mi vecino. Mi vecino me está diciendo que la policía entró y masacró a su familia, o que la policía entró con el ejército y incendió las casas para que se fueran. Mi vecino me está diciendo que ellos sobrevivieron gracias a que otro vecino los trajo para el barrio Ceferino, que todavía no existía, o Hualjaina, donde el Estado, desde que se apropió de todos los territorios de la Patagonia, desde Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa, hizo lo que hizo con los territorios. Los regaló, por ejemplo, el de territorio de Neuquén, entre 30 a 40 personas, los regaló, sin contar que ahí había gente. Pero eso es una historia que yo la cuento en libros donde me apasiono y donde busco mucho dato y donde busco mucha interpretación propia de los propios partes militares académicos, de los propios escritores académicos que niegan eso y que dan como una cosa fundante de cada país el hecho de exterminar a los que estuvieron ahí, porque en realidad ese pueblo, si no es el migrante que ellos quieren, aunque fuera migrante el nuestro, el anterior, el tehuelche y el mapuche, no se lo considera migrante, no se lo considera persona, no se lo considera hacedor de cultura y no se lo considera útil para lo que significa para ellos la civilización. Contrastar ese pensamiento que yo pongo, lo declaro, que lo digo con enjundia, que me lleva mucho dolor cada vez que tengo que escribir un capítulo después de haber leído 10 libros de partes militares o tendencias, porque hay mucho militar que ascendió después de la conquista del desierto gracias a contar la conquista del desierto. Su mérito, sus galones, sus estrellas, no participaron en ninguna batalla, en ningún combate, era contar cómo habían masacrado, cómo habían matado, cómo habían atacado y analizar de cómo la estrategia de determinado genocida fue determinante para que tengamos el país que tenemos, negando todo lo que hay adentro del país. Eso sigue en la actualidad. Y si bien hay unas contradicciones entre nuestro propio pueblo por librar la lucha, hay también desde el otro lado el tratar de hacernos creer que la historia de 1879 se está repitiendo en el siglo XXI, es un esfuerzo grande que uno que tiene que hacer por tratar de contarlo de una manera más sencilla. Mi palabra, como no es académica, es la de un vecino que escribe y es de autodidacta, tiene el vocabulario necesario para que el que lo lea, sea de la clase que fuera, me comprenda. Pero me preguntabas una cosa si me han criticado. Hay muchos que actualmente, sin conocerme, sin saber quién soy, critican a las personas que están presentando, por ejemplo, una tesis referida a tal o cual caso en Patagonia o en los territorios, tomando como cita mis libros. Entonces, porque el único pecado que tengo para ellos, lo que digo está bien, es que no soy académico. A mí no, al contrario, me enorgullece que haya personas que han estudiado y que están estudiando y que quieren ser académicos, que tomen un trabajo mío como para decir, bueno, yo desde acá tengo la base, el punto de partida para presentarle a mis profesores en la universidad que me digan si esto está mal o está bien, comparándolo con el cuadro que ellos presentan de los académicos.
y no le encuentran la vuelta los académicos que no me conocen, pero que niegan a las personas como nosotros, que somos pueblo, que somos del llano, y que tenemos la capacidad de escribir. Yo aparte no escribo para los académicos, se lo he dicho montones de veces, por eso no participo en las reuniones donde se juntan en congresos para hablar de historia. Yo voy a dar una charla si alguien me propone, ¿no querrías venir a hablar de lo que pasó en Nahuelpan? Sí. ¿Querrías hablar de lo que pasó en Lago Rosario, en Hualjaina, lo que pasó en Neuquén, lo que pasó con el Consejo Asesor Indígena? Me animo, sé que hay personas mejor capacitadas que yo, pero como me están llamando a mí, supongo que no han podido contactar, los otros no han querido. Y el problema se suscita ahí justamente, que actualmente el poder conservador de la historia oficial no ha cedido un ápice de terreno. La zanja de Alsina sigue intacta. Sí, son todas situaciones diferentes. Por ejemplo, si yo te cuento que si bien el libro que más se ha vendido y se ha conocido, reproducido, robado incluso por las redes, es El desalojo de Nahuelpan, ese libro me costó 28 años. Pero no es porque uno tenga un proyecto de que dentro de 28 años voy a publicar este libro, sino porque así como el académico busca prueba documental en los escritos que dejaron los conquistadores, yo busco prueba documental entre mis vecinos. Entonces, papelitos, historias de oído, entrevistas personales, conocer el campo, ver el lugar de donde fueron desalojados, qué era lo que tenían. Yo le estoy creyendo a él, veo los cimientos de lo que fueron. Y en un momento pensé, este libro no lo voy a poder terminar nunca, se lo voy a dejar a alguien que lo quiera, cualquiera, una persona de nuestro pueblo o persona allegada al sentimiento que yo tengo por el pueblo mapuche de Huelche, que es nuestro pueblo, diga, alguna persona que se interese. Y de repente, si querés te cuento esto que es una síntesis de cómo se resolvió. En 2 libros tengo esa como un milagro que se produjo, digamos, cuando ya estaba rendido. Fui al IAC, donde no me respondían, porque yo no tengo ningún carnet que diga que soy escritor, que soy investigador, nada. Soy un vecino. Entonces conseguir un expediente del IAC es cuestión de escribir cartas, y cartas, y cartas, y presencia, y otra vez vos, y otra vez vos. Y un día había una vecina de acá, que estaba encargado de la oficina del IAC de acá. Entonces fui muchas veces, sabiendo que ella sabía quién era yo. Y el que estaba a cargo de la mesa de entrada me dice, y entraba y decía, otra vez es Cheledía. ¿Y qué quiere? Se escuchaba clarito que decía, ¿qué quiere? Quiere los expedientes de Nahuelpan. Y no, decirle que... Y un día se ve que se levantó con el otro pie y fui a pedir lo mismo. Me dijo, dáselos. Escuché que dijo, dáselos, que lo fotocopie. Era mucho para mí. Para cualquier persona que vive de su laburo diario, era muchísimo en fotocopias. Y que un oficial del IAC me acompañe. Bueno, afortunadamente también otro vecino había puesto una casa de fotocopiadoras y le dije, ¿me fotocopiarías esto? Yo te lo pagaré, no te hagas problema. Me fotocopió todo. Mucho de eso no me sirvió. Pero yo lo esencial era lo que quería, el reconocimiento del Estado de lo que había pasado. Antes había tenido un amigo que fallecido ya, que había estado también en el gobierno provincial y me alcanzó otros documentos. Y otra vecina que trabajaba también, fotocopias, me ayudaron mucho. Cuando recibí lo del IAC, en 6 meses estuvo el libro. En la falda del cerro cruzando el río vive la gente, revolviendo basura que tira el rico, vive la gente. En los ranchos de latas, cabezas blancas como ceniza, a la noche se duermen mirando el cielo por las rendijas.
hay huellita escondida, hueles a humo, hay huellita escondida, hueles a muerte. El que pisa tu senda te pertenece, con su ser, con su credo, alma con hambre, huellita te pertenece. Desamparo que viene como un mendrú a la tardecita, duro como la pena de alcohol y rabia que el hambre excita. En las aguas marrones de vez en cuando una esperancita hace como que llega, pero se muere sin ver la orilla. Hay huellita escondida, hueles a humo, hay huellita escondida, hueles a muerte. El que pisa tu senda te pertenece, con su ser, con su credo, alma con hambre, huellita te pertenece. Yo me acuerdo que la primera admiración que yo sentí, por ejemplo, el acercamiento por el peronismo, fue cuando yo tenía un niño en brazos, que persistía el proyecto ese de entregar, en Trevelin todavía, juguetes a los niños para las fiestas. Bueno, a mí me tocó un patito de madera muy lindo con unas rueditas, un balde y una palita para jugar con la arena. Teníamos todo eso, teníamos el río, era todo justo, era como si lo hubieran. Y bueno, y mi madre elogiando esa política de ayuda a los pobres. Ella recibió una máquina de coser, recuerdo. Y bueno, eso fue el primer comprendimiento que yo tuve de qué importante que era la participación en la política. Y si bien en la adolescencia no tuve mucha participación, mi cariño se inclinó hacia el peronismo. Por eso cuando volvió Perón en el 73, éramos de los muchachos que andábamos ahí buscando la forma de que el general volviera. Y bueno, y después yo me incliné más siempre por la cuestión, incluso cuando era muchacho tenía mucha admiración por la resistencia armada. Me parecía que esa era una salida que podría terminar con todo el autoritarismo, pero no, después con el paso del tiempo me di cuenta que tampoco, porque uno se fanatiza y no termina más que siendo una pelea de barrio contra barrio, decía yo, pero estoy enfrentado con aquellos que no quieren y son de mi barrio, jugábamos al fútbol, fuimos a la escuela juntos y nos desencontramos por esa cuestión de las líneas que se elegía. Pero el análisis ese lo han hecho académicos, pero nosotros estábamos ahí, en lo que los que sabían analizaban. Estábamos metidos en los grupos que queríamos la resistencia y que queríamos la venida de Perón y que queríamos que la política vuelva a ser una herramienta necesaria para mejorar la vida de todos, ¿no? Que hubiera planes de vivienda. De hecho, nosotros no teníamos una vivienda propia, alquilábamos ahí desde allá del barrio Ceferino hasta el otro extremo de la ciudad, que era un pueblito de 8.000 habitantes en ese momento. También seguimos alquilando, hasta que mi mamá murió. Y cuando pude compré, en las ocasiones que compré, incluso en Trevelin, usurpé una casa del barrio Vialco y bueno, gracias a eso tengo hoy, y todos mis vecinos del barrio Vialco están firmes en sus viviendas, porque yo fui uno de los que estudió la historia de la creación del barrio Vialco, porque había trabajado en Futaleufú, y le presenté eso al Instituto de la Vivienda, la tengo como un recuerdo de la carpeta, de cómo realmente nos maltrataban a los vecinos, y de acuerdo a la cara del vecino y a la inclinación política que tuviera, era el costo
de la casa, de la cuota que le cobraban. Bueno, eso yo lo desenmascaré y tuvieron que darnos la casa al precio que le daban a todos. Así que bueno, la política fue eso para mí, militancia en el sentido de que mis vecinos tuvieran una persona de confianza que pudiera y aprendiera a escribir cartas, textos y hacer reclamos. Con respecto a la música, habíamos formado un trío con Miguel Trafipán y Aldo Marihuán, lindo, a mí me gustaba mucho cómo sonaba. El proyecto fue para sintetizar la obra de Citarrosa y algunas otras cosas, algún otro proyecto que pudiera surgir. Bueno, llegó la pandemia que decía que era inevitable, ahí dimos el único recital que dimos y se acabó, porque después no hubo forma de juntarnos a ensayar consecuentemente, sino que la intermitencia hizo que, y los problemas que van surgiendo en la vida por las enfermedades, que no se pudiera hacer. Entonces paramos eso. Y en cuanto a la escritura, a mí la pandemia me sirvió para producir lo que yo tenía pensado en hacer, un libro que se llama La síntesis de la persecución. Se llama Persiguiendo a los caciques, es un volumen muy grande, ya voy por el capítulo 13 y ya estoy terminándolo, estoy en el último capítulo, con la lectura de todos los insumos que el ejército dio, los 4 volúmenes, 4.000 páginas más o menos, de partes militares. Entonces, estudiar cada parte militar, de cómo fue cada uno de los procesos de persecución, donde entonces ahí aparecen los campos de concentración, las violaciones, los vejámenes, la hambruna que hacían pasar a la gente, la connivencia, la complicidad tácita de los oficiales y de la iglesia que estaban a cargo de los campos de concentración, los cambios de nombre, los bautismos a granel que se hacían, los cambios de nombres, y el pensamiento tremendamente de asesinos extremos que eran los militares que ingresaron al territorio de Patagonia. Y la desobediencia, porque los militares no obedecieron a nada, no obedecieron al Congreso. Pero el Congreso también era una fachada, porque desde el gobierno de Mitre para acá, que empezó la República Argentina del año 62, 1862, fue una fantochada toda la República hasta la consolidación del apropiamiento de los territorios. Recién en el siglo XX podemos decir que fue que se podía votar hasta que llegó el voto secreto y obligatorio. Recién se podría considerar que se elegían autoridades. Antes no, eran elegidas a dedo en el Congreso. Sarmiento se bajó de ser secretario de Mitre y tomaba la banda y vos sos presidente. Y nadie dice eso. El elogio que hay hacia esas personas es lo que yo te digo. En eso no hay grieta. La zanja de Alsina está intacta. Si te nombro tierra, estando lejos, parece que no me fui. Y en la lejanía veo cordilleras y hasta siento al viento venir. Y en un remolino Curruf me lleva hasta allí, donde purruqueaba mi antigua gente. Yo los vi bailar y los vi llorar por Boñuquemapu y por los ausentes que defendieron hasta morir. Todo tu solar en tiempos de aquel gran malón. Tembló mi pueblo, tembló la vida y tiemblo yo. Porque a la distancia, con otro nombre y en otro tiempo soy yo, un sobreviviente que te reclama para volver a nacer.
vientre marrón de greda y de sol, hecho a semejanza de tus montañas. Yo los vi bailar y los vi llorar por vos, Ñuque Mapu, y por los ausentes que defendieron hasta morir. Todo tu solar en tiempos de aquel gran malón, cuando se vino el Huinca, clérigo con espada, que con la cruz manchada, con nuestra sangre infiel, quiso redimirme invocando a un Dios vengador. Pero tierra vos supiste guardar en tu entraña mi alma. Y ahora que ha pasado el tiempo y busco tu aliento, tal vez puedas ver que no te olvidé, que tu nombre honré y que siempre vuelvo